Educa, el primer fideicomiso de inversión en bienes raíces del sector educativo, suscribió un crédito simple por 5.785 millones de pesos para seguir con su plan de expansión. Vamos a platicar con Raúl Martínez Solares, él es el CEO de Fibra Educa. ¿Cómo estás, Raúl? Buenas tardes. Hola Darío, un gusto saludarte como siempre a ti y a tu auditorio. Gracias. Estos 5.785 millones de pesos, ¿para qué los van a utilizar? ¿En qué consiste el plan de expansión de Fibra Educa? Mira, hemos venido ya comprando desde el principio del año, compramos 4 propiedades de una, superficie relativamente menor, en total suman un poco más de 16,000 metros cuadrados de ABR, pero en este segundo tramo del primer semestre del año estamos esperando comprar un conjunto de propiedades, particularmente en el Bajío, en la zona Bajío, que nos van a representar un incremento en total de cerca del 20% del área bruta rentable actual. Entonces son propiedades estratégicas en zonas donde tenemos mucha visibilidad de crecimiento de la demanda de servicios educativos por un lado, y por el otro lado de las condiciones de crecimiento de la economía hacia el futuro, que van muy aparejadas del crecimiento de la demanda educativa de servicios de educación superior en el segmento de bajo costo, que es al que típicamente nos dirigimos. Sí, gracias Raúl. Te saluda Rogelio Varela. Raúl, ¿cuáles fueron las condiciones de este préstamo que pues permiten ampliar el panorama para que siga expandiéndose Fibra Educa? Hola Rogelio, mucho gusto. Mira, estamos arrancando con un crédito que tiene un horizonte inicial de 2 años y que tiene una tasa de TIE más 260 básicos de sobretasa. Obviamente cuando lo planeamos no teníamos el escenario, digamos, de comportamiento de las tasas, ya sabíamos que iba a haber un movimiento de las tasas, pero no de la profundidad en la que estamos viendo y la que previsiblemente se siga comportando, dado el comportamiento de la inflación. Sin embargo, el plan está previsto que en los siguientes años vamos a ir haciendo dos cosas. Primero, una certificación de este crédito, como una certificación de línea relacionada con temas de sustentabilidad, y consecuentemente tendrá un beneficio en términos de una reducción de la sobretasa, y posteriormente la emisión de un bono, también un bono, no propiamente un bono verde, pero sí un bono vinculado a la sostenibilidad, y en ese sentido que nos permita tener un plazo más largo, prepagar este crédito y tener en ese sentido más posibilidad de seguir financiando planes futuros de crecimiento. Entonces es un poco la ruta que tenemos: certificar esta línea de crédito como una línea vinculada a la sostenibilidad, después hacer una emisión de un bono por esta cantidad más otros recursos adicionales que nos permitan seguir complementando nuestros planes de expansión, y posteriormente, si el mercado está en condiciones, buscar la posibilidad de un follow-on a la emisión de la fibra. Este crédito de 5.785 millones de pesos, Raúl, ¿quién lo otorgó? ¿Es un sindicato de bancos o una sola institución? Es un sindicato de bancos. Inicialmente el proceso inicial lo está llevando a cabo Santander, y el sindicato estará fundamentalmente constituido por Santander y HSBC, que son bancos con los que tenemos una relación de trabajo, nos conocen bien y conocen sobre todo el desempeño y la solidez y la disciplina financiera que tenemos, y eso nos permite, digamos, tener mayor certeza tanto en los comités de riesgos que hoy están en casi todo el mundo, digamos, muy atentos a la evolución de las empresas, pero saben que nosotros durante la pandemia nos hemos comportado con disciplina, nunca hemos dejado de pagar las distribuciones, y la disciplina en gasto y la predecibilidad de nuestros ingresos nos hacen bastantes buenos sujetos de crédito en un plan de expansión como el que tenemos hacia adelante. Claro. Raúl, en la medida en que ha venido cediendo pues la pandemia, hemos visto que pues los niños, los jóvenes están regresando a las aulas. ¿Esto cómo impacta en los números de Fibra Educa? Mira, nosotros de hecho tuvimos la enorme ventaja que nuestros inquilinos, y trabajamos muy cerca de ellos desde el principio de la pandemia, no interrumpieron sus flujos de ingresos como resultado de la interrupción de las clases presenciales. Establecimos un programa que permitió rápidamente migrar hacia educación online, pero básicamente también a incorporar un programa de clases virtuales. Esto es donde el profesor estaba en el salón de clase utilizando los recursos de la escuela para efectos de ser más eficiente en sus clases virtuales. Y en ese sentido se logró mantener la matrícula. Incluso muchas de las escuelas no solo salieron de la pandemia con una matrícula inferior, sino incluso con una matrícula superior a la que tenían antes de este episodio lamentable en temas de salud pública. Entonces, no hay una afectación, no la tuvimos durante la pandemia, logramos mantener
tener tanto del lado de la matrícula el crecimiento pronosticado de los ingresos y consecuentemente la capacidad de pago de nuestros inquilinos a nuestras rentas, y eso nos permitió la solidez que demostramos durante estos 2 años sin dejar de pagar ni una sola vez las distribuciones con base en lo proyectado. Raúl, estos 2 años de confinamiento y de educación a distancia le abrió oportunidades a Fibra Educa para ir por más inmuebles dentro del sector. Sí, definitivamente sí. Lo que sí ocurrió es que, dada la incertidumbre que se generó, digamos, la propia vinculación con los bancos, con instituciones financieras para buscar acceder a créditos, se volvió compleja, porque los propios bancos no sabían, digamos, cómo evaluar estos entornos de riesgo y de incertidumbre. Sin embargo, claramente hay oportunidades, porque ya lo habíamos visto desde antes, es un sector que se está consolidando, y dos, sí, la pandemia provocó que algunas instituciones educativas que tienen buen prestigio, buenos planes de estudio, funcionan bien, son rentables, digamos, se vieran en entornos de tanta incertidumbre que, digamos, las familias propietarias o los propietarios actuales están buscando una salida, ya sea a través de una salida de venta de los activos inmobiliarios o de una salida total del negocio educativo, que también le abre oportunidades a la fibra de adquisición de estos activos. Estamos viendo oportunidades interesantes adelante, va a haber una mayor consolidación en el sector, hay jugadores internacionales que están intentando participar en el segmento educativo, y la posición que tenemos hoy como el único jugador especializado en inmuebles educativos creo que nos pone una posición privilegiada para el futuro. Raúl, ¿y qué estados de la República pues se ven atractivos para precisamente estas adquisiciones o consolidaciones que nos platicas? Mira, estamos viendo puntualmente la zona del Bajío y del centro y occidente del país, porque casi el crecimiento del potencial educativo es una calca, digamos, de las condiciones de crecimiento económico. Todas aquellas regiones del país que están teniendo, digamos, una mayor estabilidad y previsión de crecimiento económico, resultado, digamos, de las tendencias, por ejemplo, del sector manufacturero de exportación, claramente requieren mano de obra calificada que pasa por una preparación universitaria. Hay estados de la República que tienen una mucho mayor debilidad estructural en términos económicos y consecuentemente no hay una visión tan clara de crecimiento del sector educativo, porque no hay una industria o un sector productivo que demande de manera masiva jóvenes preparados. Pero hay otras partes del país, insisto, el norte, el centro, el Bajío, que están creciendo muy fuertemente y que muestran una tendencia de crecimiento por las siguientes décadas. Si me permites un comentario, hay que recordar que en México históricamente tenía una debilidad en términos del porcentaje de jóvenes que accedían a la educación superior. Mientras la OCDE andaba en niveles del 34%, México andaba en niveles del 16, 17%. Las últimas 2 décadas esto se aceleró y hoy México anda sobre niveles del 24% de acceso, pero todo indica que nos vamos a ir moviendo más hacia niveles cercanos al promedio de la OCDE de 30 y tantos %. Y esto se va a dar particularmente en los segmentos de ingreso medio-bajo, no en los segmentos altos que ya sus hijos históricamente iban a la universidad, sino en los segmentos de ingreso medio-bajo que muchas familias tendrán sus primeros hijos, serán los primeros que acudan a la universidad en las familias. Entonces, esta expansión es la que nos da mucha visibilidad de crecimiento para las siguientes décadas, con oportunidades importantes de consolidación en la parte inmobiliaria, pero también en la parte de operación educativa. Raúl, decías que hay interés, apetito de instituciones extranjeras de entrar a este mercado y como parte de una consolidación. ¿No será al revés? Que los Mira, extranjeros se vayan. Hay algunos que se quieren ir, hay algunos que básicamente por temas de operación deficiente que tuvieron en el pasado, los que les pegó. Si a ti te agarró la pandemia mal parado, el golpe fue del doble del tamaño de aquellos que estaban, digamos, en una posición financiera o una posición operativa más eficiente. Entonces, hay instituciones que están queriendo salir, pero eso está provocando que haya apetito de otros jugadores que tienen una visión diferente, tanto en duración como en, digamos, a nivel estratégico del tema educativo en México. Hay interés de fondos institucionales por participar en el negocio educativo en México, porque ven claramente las tendencias demográficas, sociodemográficas, la tendencia, digamos, de consolidación en la parte de crecimiento de la base de potenciales estudiantes, y ahí es donde están viendo una oportunidad. Y el tema de fondo, que es el que ya hemos comentado en otras ocasiones, es en México, como en muchos países de América Latina, el Estado tiene una debilidad fiscal fundamental que le impide hacer crecer su oferta educativa. Entonces, si tú piensas en la UNAM, por ejemplo, donde yo soy profesor,
La UNAM rechaza todos los años a cerca del 91-92% de los jóvenes que aplican el examen y no tiene capacidad a nivel presupuestal de hacer crecer su capacidad de atención. Y eso pasa con casi todas las universidades públicas muy buenas en el país, pero que no tienen ni tendrán la capacidad por la debilidad fiscal del Estado nacional y de los estados locales para generar una mayor oferta. Y eso a lo que abre el espacio es a la participación del sector privado, y es en esa visión donde, a diferencia de otros países de América Latina, donde hay una mucho mayor profundidad del sector privado, en México se ve un espacio de oportunidad, y eso es lo que potencialmente puede atraer la atención de jugadores internacionales. Raúl Martínez Solares, CEO de Fibra Educa, gracias por tu tiempo. Al contrario, Darío, Rogelio, muchísimas gracias por la oportunidad de conversar